Nos acompaña el director de El IFARU, Bernardo Meneses. El IFARU ha estado en el centro de la discusión, en el centro de la tormenta, señor Meneses, por la forma en que se distribuyen los auxilios económicos. Lo primero, sí sería interesante entender por qué ha demorado tanto tiempo en dar a conocer una reacción después de que se han comenzado a publicar todos estos auxilios económicos entregados a políticos principalmente. Así que, señor Meneses, cuéntenos. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Tenógenes y Hugo por esta oportunidad. Bueno, lo primero es que nosotros del día 1 siempre hemos querido dar una entrevista, siempre hemos estado a la disposición de hablar. Nosotros no tenemos nada que esconder, nosotros nos encontrábamos bajo una incapacidad, ya que tuve 2 operaciones en la vista, 2 intervenciones quirúrgicas, por lo tanto no habíamos podido dar la cara o hablarle ante el país. Pero desde el día 1 siempre hemos querido venir ante los medios porque aquí no hay nada que esconder, aquí no hay nada ilegal, aquí no hay un acto de corrupción. Aquí la discusión no es que si hubo desviación de fondos, si alguien se robó un dinero o no. Aquí la discusión, como usted bien lo menciona, son algunos nombres de algunas personas vinculadas quizá a algunas figuras que tienen auxilios económicos dentro de la institución. Hablemos de esos nombres, hablemos de esos nombres. Ahí donde está sentado ayer estuvo Juan Diego Vázquez, por ponerle un ejemplo. Es una ex novia de él, le dieron una beca o un auxilio económico de este tipo. ¿Qué papel o qué peso tuvo el hecho de que él tenía o tuvo una relación con esa joven para que se le concediera ese auxilio económico, por ejemplo? Bueno, la verdad no tuvo ninguna determinación. La joven cumplía con todos los requisitos que establece el reglamento de auxilio económico para que ella recibiera este auxilio económico. ¿Hubo alguna llamada, hubo alguna carta, hubo alguna nota, alguna petición? Bueno, yo he hablado por llamada como unas 4 veces con el diputado Juan Diego Vázquez. ¿Por este caso, por el de su expareja? En una ocasión él nos llamó para solicitarnos una orientación para una joven que quería realizar un trámite dentro de la institución. Yo mismo personalmente atendí a la joven y la joven era la joven Estefanía Guardia, que en su momento era su pareja, pero sin embargo eso no fue la determinación para que ella recibiera este apoyo, porque la joven tenía todos los méritos académicos para recibir ese beneficio, como lo tienen todos los otros jóvenes, de los cuales han salido durante estos días sin lugar a dudas. O sea, cuando tú cumples con lo que establece la regla, con lo que establecen los estatutos, no hay por qué darle... La llamada no fue decisiva ni el nombre, dice usted. Para nada. Lo que decidió, lo que la comisión, lo que el Comité de Auxilio Económico decidió fue por los méritos académicos. Y en los nombres Ábrego, Rodríguez, nombres de dirigentes de su partido. Mira, con el caso y con los otros casos que tú vas a ir escuchando, tal vez porque sabemos que hay una lista tal vez que tienen... Tú te vas a dar cuenta que el IFARU no ha trabajado por banderas políticas. Nosotros no hemos trabajado que si para la bancada del PRD, que si para la bancada, una bancada específica. Esta es una institución que toda la población, movimientos independientes también, cualquiera han podido llegar a la institución y si cumple con lo que establece la norma y lo que establece la ley, se puede... Pero hay un elemento allí, señor Meneses, y es que al parecer la nota o la carta de un diputado o de un político, porque no voy a poner solamente en la asamblea el asunto, de un político sí pesa mucho a la hora de dar un auxilio económico. Mira, yo te puedo hablar específicamente, inclusive hasta de casos que este año nosotros hemos recibido, de algunos 3 hijos de diputados específicamente. Ninguno ha sido aprobado, porque ninguno... Iban con la carta. No con la carta, pero quizás tal vez con la investidura, pero ninguno ha recibido el apoyo porque no cumplían con los requisitos académicos que establece el reglamento. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Porque tienes que cumplir con lo que establece la ley, con lo que establece los requisitos, con lo que establece el reglamento. Yo quiero ver lo que establece el reglamento, pero me quedo pensando también en otro detalle. Los recursos son personas que tienen evidentemente recursos, se han publicado su salario y demás, y que la lógica dice tienen recursos para pagar los estudios. Sin duda, y es que el reglamento de auxilio económico establece varios puntos. Primero, que tiene que ser una persona, puede acceder un funcionario público a un auxilio económico, sí, lo establece el reglamento. ¿Puede una persona de escasos recursos tener un auxilio económico? Sí, lo establece el reglamento. ¿Puede una persona con recursos económicos, pero con créditos académicos, tener un auxilio económico? Sí, lo dice el reglamento. O sea, no te limita a que una persona que tenga o no tenga recursos económicos acceda al auxilio económico. Lo que sí te puedo decir es que tal vez la pregunta va, ¿qué hemos hecho nosotros para cerrarle la válvula a una institución que ha cargado un arrastre político por más de 40 años? Y yo te lo digo aquí como joven y como una persona
que a la cual sabía que cuando entraba en una institución, iba a entrar en una institución que iba a traer un arrastre político por más de 40 años. Cuando usted nos habla de arrastre político, ¿a qué se refiere? Porque pareciese que la institución utiliza las becas para hacer política, y esa es la impresión que está dando a nivel de la comunidad. Usted nos aclara que hay un reglamento para cualquier estudiante con un índice académico y que pueda tener acceso a esos auxilios o esas becas, pero la impresión que hay afuera, la percepción que hay afuera es que la política entró al IFARU, desde hace muchos años quizás, para que a través de esas becas se haga política. Entonces, aclárenos las diferencias de lo que usted está diciendo. Atenógenes, yo creo que el país es testigo de que cuando se hablaba del IFARU, se hablaba de algo político. Eso no es algo que está en discusión. ¿Se hablaba no? Se habla. Vamos a ponerlo en presente. Se habla. Pero lo que nosotros hemos hecho, hemos ido cerrando la válvula a cualquier tentáculo, por decirlo de esa manera. Nosotros, al inicio de la administración, en el año 2019, lo primero que hicimos fue cambiar la ley del beca universal a la ley del paseo. 150.000 estudiantes hoy día reciben doble beneficio gracias a esta ley para ir despolitizando esta institución. Creamos el programa de pueblos originarios. Hoy día 3.500 estudiantes de los pueblos originarios solamente por el hecho de ser indígenas reciben este beneficio, sin importar su partido, sin importar su etnia, solamente con el hecho de ser indígena, cerrando la válvula de los temas políticos. O sea, no solamente eso, sino que nosotros nos reunimos con los 5 rectores de las universidades estatales. ¿Para qué? Para que fueran las universidades, para que fueran los rectores, para que fueran las vicerrectorías de estudiantiles que escogieran... ¿Pero hay alguna reserva para esa clase política? Y mire que no hablo en función del partido de gobierno, porque aquí estamos viendo dirigentes de diferentes partidos que están apareciendo en los auxilios económicos. Por eso le pregunto que si hay alguna reserva para esa clase política. Digo, bueno, esto del presupuesto del IFARU queda reservado para todas las solicitudes que me lleguen de los políticos. En lo absoluto. De hecho, yo te puedo decir que nuestra administración, yo creo que el país ha sido testigo, que nosotros hemos salido de nuestra oficina y hemos recorrido el país como nunca antes. Nosotros hemos llegado donde nadie llegó. Nosotros fuimos donde nadie fue. Nosotros tocamos donde nadie llegó a tocar una puerta. Esta ha sido la administración más humana que ha tenido el IFARU en los últimos 57 años, sin desmeritar las otras administraciones. Esta ha sido la institución, esta ha sido la administración. Mira, siempre se dice, el IFARU, los hijos de los políticos se benefician del IFARU, los hijos de los empresarios se benefician del IFARU. Pero lo que yo sí te puedo decir hoy, que han sido los hijos de los obreros, de los campesinos, de la persona trabajadora, de la clase media, los que han recibido el beneficio. No lo digo yo, lo dicen los números. ¿Sabes cuántos auxilios económicos hemos entregado desde el 2019 hasta este momento? 5.200 auxilios económicos. De esos 5.200 auxilios económicos, ¿cuántos han sido entregados a perredistas o a hijos de dirigentes perredistas? Mira, yo no te puedo dar una cifra. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto bandera política. Nosotros no hemos visto que si este es PRD. Inclusive, te puedo contar un caso específico. Recuerdo el caso de una joven que se llamaba Catherine Peñalba, estudiante que se graduó con el primer puesto de honor de la Escuela del Norte de Soná. Cuando llegué a la regional de Soná a entregar la beca, el primer puesto de honor, que era una beca internacional, con un monto arriba de $100.000, una funcionaria de la institución me dice, director, usted no puede entregarle esa beca, es muy alta para ese estudiante. Yo le dije, ¿pero por qué? Lo que pasa es que toda su familia es cambio democrático. Yo le dije, eso a mí no me importa. No me importa si es cambio democrático. Lo que me importa es que se ocupó el primer puesto de honor. La joven está estudiando medicina, va a regresar al país y se va a convertir en un médico para trabajar en su región, que es el norte de Soná. Eso es lo que el país ha sido testigo que nosotros hemos visto. Ese es un ejemplo, pero también está el ejemplo de los dirigentes políticos, vuelvo a insistir, y el tema de las cartas. ¿Qué tan común son las cartas de diputados pidiendo auxilio económico? Recuerda también, Hugo, que cuando una persona va a la institución a realizar un trámite, va como mayor de edad. Muchos de ellos, cuando están establecen su expediente, no ponen si es hijo de no sé quién, si es su mamá es no sé quién, sus abuelos no sé quién. Son personas adultas. Inclusive el Comité de Auxilio Económico, que está basado en 4 personas, más una persona que es Contraloría, que es la que tiene también un voz allí dentro del Comité de Auxilio Económico, pudiera determinar a esta persona cumple con los requisitos, pero sin ver quiénes son sus padres, porque muchas veces no está dentro del expediente. ¿La carta del diputado no va incluida en la petición? En lo absoluto. No hay carta. Inclusive, te digo la verdad, y esto lo digo con mucho respeto, porque
tengo compañeros, por decirlo así, del partido que son diputados. Pero en algunas ocasiones, y te lo digo con toda la franqueza, cuando me llega carta a algún diputado, y lo digo con toda la franqueza, lo primero que hago es romper esa carta y le digo al estudiante, esto no te va a ti a dar un auxilio económico o un apoyo. Préstame tus créditos académicos. Pero esa carta del diputado, es parte de los requisitos, porque eso es lo que ahora mismo está en debate y en discusión. Yo te digo, por eso te dije antes, 5.200 auxilios económicos hemos entregado hasta la fecha. 5.200. De 2019 a esta parte. A esta fecha. De esos 5.200 auxilios económicos, ¿hay una estadística en cuanto a los montos? ¿Cuántos son mayores de $50.000, por ejemplo? ¿Cuántos son mayores de $20.000? ¿Cuántos son mayores de $100.000? Porque hemos visto distintos tipos de auxilios económicos. Sí, claro, y la mayoría de estos auxilios económicos nosotros se ha destinado a un programa que se llama el Programa de Excelencia Académica de los Primeros Puestos, que el país ha sido testigo, que nosotros hemos recorrido cada comarca. Nadie pensó que Juanito de Ñurún, que Pedrito de Canquintú, que Margarita de Carreto, que Jorgito de Noleduima, que estos jóvenes de estas distintas áreas del país, de Besicó, de Ñurún, de las áreas de Sémaco, de Zambú, jamás en su vida pensaron tener una oportunidad. Y yo te digo la verdad, yo me siento tranquilo porque estos días he recibido mensajes de jóvenes que están afuera en diversas partes del mundo, donde dice, director, sabemos lo que está pasando en Panamá, sabemos los cuestionamientos, estamos con usted, porque si no hubiera sido por usted, por la administración esta, por la administración del presidente Cortizo, no hubiéramos estado aquí. Nadie nos vio nunca, nadie vio. Yo te puedo traer inclusive a los caciques de todas las comarcas y te van a decir, nunca un director dio tanto como los pueblos originarios. Pudiera traerte a los 5 rectores de la universidad. ¿Usted recibe presiones de políticos y diputados para que entregue auxilios económicos? Mira, nosotros recibimos, como bien lo mencionó Hugo antes, recibimos notas de diputados, figuras públicas. No, pero me refiero a que si lo presionan a usted para que entregue auxilios económicos. Yo no sé si tú recuerdas a Tenógenes que hace aproximadamente como 2 meses, no, un poquito más, 3 meses tal vez, yo fui citado por la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional para rendir informe de mi gestión. ¿Tú crees que si yo hubiera recibido presiones de los diputados, a mí la Asamblea me citaría? ¿Tú crees que si yo hubiera recibido presiones de los diputados, yo no sé si... Es que en el reciente torneo interno del PRD, me acuerdo de algunos diputados que en el Pleno estaban diciendo de que se estaban utilizando becas. Don Benicio Robinson dijo directamente que es el presidente del partido. Entonces, sí sería bueno que nos aclarara eso, porque pareciese que ellos pensaban que se estaban utilizando para hacer campaña, pero ahora parece que ellos se benefician también de esas mismas becas. Pero no sé, explíquenos eso. Es que ahí es donde tú te das cuenta, yo te digo la verdad, y nosotros como partido político somos un partido de diversas corrientes. Pero te pregunto yo, si Nando Meneses trabajara para los diputados como quizá las presiones que está diciendo, fuera citado por la Comisión de Presupuestos a rendir informes, me hubiera enfrentado yo a un diputado como el diputado Raúl Pineda, al cual le tengo un aprecio por tema de amistad. Me enfrenté a Raúl Pineda, que es diputado de la República, y tuvimos una campaña dura. Luego me citaron en la Comisión de Presupuestos 2 veces, donde fui cuestionado. ¿Nando Meneses ha trabajado para ellos? No. He trabajado para la gente, para el pueblo, para las personas que menos los tienen, donde nadie miró, donde nadie vio, donde nadie llegó. Y eso el país ha sido testigo. Pero mira, yo entiendo que nosotros como jóvenes, quizá las situaciones que nosotros vivimos a diario, tenemos que entender que el sistema tiene que cambiar. Esto no va a cambiar, Tenógenes, si tú cambias de un director a otro. Este es un problema del sistema. ¿Por qué? ¿Qué tú me preguntas a mí? ¿Cómo yo puedo decirle al hijo de X persona, mira, no te puedo dar este auxilio económico porque lo que pasa es que el reglamento me dice que tú eres hijo de tal fulano de tal? No tengo un fundamento legal para negárselo. No tengo un fundamento legal para decirle, no te lo puedo dar porque la ley me impide hacerlo. Ahora, ¿qué si dice? Estamos en desacuerdo, que estas personas si algunas personas que tengan vínculos o que su familia tenga algún tipo de recurso, cambiemos la ley. Es la única forma, porque hasta el momento no hemos hecho nada ilegal, nada indebido, todo está sujeto a la ley. Y yo tuve una conversación... Hay solamente un elemento ahí cuando me habla de lo ilegal. Aclárenos porque se publica el tema de los montos. Explíquenos acerca de esos montos, cómo se entregan.
O sea, cuando se habla de que fulanito de tal recibió $180.000, menganito de tal recibió 90.000, el otro recibió 50.000, el otro recibió $60.000. El ex procurador Ulloa, por ejemplo. ¿Cómo se entrega ese dinero? Bueno, porque pareciese que se le entrega un cheque, se le entrega un dinero a la persona. Explíquenos ese proceso porque desconocemos. Sí, definitivamente, y eso es algo que es una pregunta muy importante, porque esto no es un cheque que recibe la persona y tampoco que es algo inmediato. Y es en base a las solicitudes muchas veces que hacen. Por ejemplo, como pudieron ver, uno de los casos que era de, creo que $90.000, algo así aproximadamente. Muchas veces las personas hacen solicitudes de $200.000, de $350.000, de $400.000 y nunca el IFARU ha dado estos auxilios porque son complementarios. Entonces, en ese caso yo sí te puedo decir que no hay, esto es en base a lo que establece la solicitud que hace el estudiante. O sea, los montos van a variar en base a la solicitud que hace el estudiante. ¿Qué pasa si el estudiante no...? Porque es que también vi en redes una persona que estaba diciendo que alguien quería vender uno de esos créditos. O sea, ¿qué pasa si el estudiante no va a la universidad? Él se queda con ese dinero porque ahí sí podría haber un peculado de uso. Sí, en lo absoluto, y eso es claro, porque los auxilios económicos, los pagos no se le pagan al estudiante, se le pagan a la universidad. Y no se le pagan de forma inmediata, sino que esos pagos tienen que ser pagados cada semestre. El IFARU hace un desembolso cuando el estudiante presenta los créditos académicos cuando termina el semestre. Si el semestre culminó y el estudiante no presenta los créditos académicos, se suspende el auxilio económico y es un auxilio reembolsable. Ahorita mismo, a la fecha, tenemos $14 millones que se están reembolsando de auxilios económicos, de auxilios que se entregaron en su momento y que ahora se están siendo reembolsados porque no se cumplió con lo que estableció. ¿Usted solo recibe cartas de petición de los diputados? No, aquí, o sea, este es un país bastante pequeño. Aquí nosotros podemos recibir cartas de organizaciones civiles, de figuras públicas, de empresarios, de diputados, de organizaciones sociales, de movimientos independientes, de personas vinculadas a movimientos independientes, de todas partes, porque al final, pero ¿a quién nosotros vamos? Si cumples con el reglamento, puedes entregar la petición o la solicitud de auxilio económico, pero lo que nosotros hemos hecho, Atenógenes y Hugo, durante todos estos años ha sido histórico en cuanto a la distribución de becas hacia las poblaciones Pero más veo vulnerables. ahora que hay una propuesta de transformar estos auxilios económicos en préstamos. Hay dos propuestas y es muy importante aclararla. Primero, como te dije, esto no va a cambiar si tú cambias de un director a otro. Aquí hay que hacer un cambio. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque no hay un argumento... ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque es que lo que he escuchado hasta ahora, y me incluye inclusive, es decir, y es verdad, que en los últimos 30 años, o mejor dicho, desde la creación del IFARU siempre ha sido lo mismo. Pero espérese, si siempre ha sido lo mismo, ¿por qué no comenzar a cambiar ahora? ¿Por qué no cambiar las reglas del juego? Porque usted mismo está diciendo que esto no va a cambiar de un director a otro. Por eso, y es por ello, yo tuve una conversación con el presidente de la República, y es que lo que nosotros hemos... ¿Cuándo conversó con el presidente? Ayer. Y es que lo que nosotros hemos hecho, Atenógenes, desde que nosotros llegamos al IFARU, ha sido ir cerrando estas válvulas. Nosotros cuando hablamos con los 5 rectores de las universidades estatales, con los 5, nosotros le dijimos, nosotros no vamos a escoger a los estudiantes de los programas, van a ser ustedes. Se escogieron 250 estudiantes para pasantía internacional. Se escogieron 250 estudiantes para becas de inglés. Nosotros le dimos el poder a las universidades para que escogieran a los estudiantes. ¿Cómo va a cambiar esto? Hay que hacer una... Mira, ahorita mismo hay 2 proyectos de ley que tienen que ver con el IFARU. Uno del diputado Silva y el otro del diputado Brose. Cuando el diputado Silva habló conmigo en su momento, yo me puse a la plena disposición de poder trabajar en el anteproyecto de ley que le estaba presentando. Inclusive nos llegamos a reunir de forma virtual porque yo siempre he tenido la disposición de trabajar en función de mejorar la institución. Y cuando estuvimos en la Comisión de Presupuesto, el diputado Brose nos invitó a participar también en la discusión del proyecto que tiene y le dije, estoy a la disposición. Pero ninguno de estos 2 proyectos toca el tema de fondo. Porque el tema de fondo es que si le damos los programas de auxilio a una persona o a otras no personas, ¿a quién se lo damos? Eso se tiene que discutir en una ley, porque la ley como está establecida no le impide a nadie en este país, a nadie, ni por su nombre, ni por su apellido, ni por sus recursos económicos, recibir un auxilio económico. Si ese es el problema de fondo, vamos a discutirlo. El presidente de la República el día de ayer me dijo, Nando, puedes decir con toda certeza, y así lo vamos a hacer, y hablamos con la ministra porque lo vamos a trabajar,
en presentar un nuevo proyecto de ley para modificar la ley actual del IFARU. Primer punto importante. ¿En qué van a consistir esas modificaciones? Yo creo que las modificaciones van a consistir primordialmente hacia dónde van dirigidos los programas y la forma de cómo escoger a los estudiantes que van a otorgar, que van a recibir estos beneficios. Tiene que empezar por allí, por la ley. Segundo, todos los años se hace un concurso de becas para los estudiantes de universidad y esto sería de verdad una deuda histórica para nuestros estudiantes universitarios que todos los años concursan. Y es que cada año concursan aproximadamente 20.000 estudiantes y muchas veces 5.000 estudiantes solamente son escogidos por el tema del presupuesto. Y la otra ley es poder, todos los estudiantes de universidad, que compitan en el concurso de becas en el mes de enero van a recibir su beca universitaria. Con estos dos proyectos de ley. Y el tema... ¿Cuándo van a estar listos los proyectos? Ya nosotros conversamos con la ministra de Educación, porque recordemos que el Consejo de Gabinete tiene que aprobarlo primero, sí. Tiene que ser a través del Ministerio de Educación. Y lo que hablaste del tema de una de las propuestas que también hizo el comité del IFARU, me parece interesante. Transformar el auxilio económico en un préstamo. Me parece interesante porque nosotros tenemos que revisar cada expediente de los cuales sea. ¿Por qué? Porque muchos expedientes Atenógenes lo presentaban los estudiantes como adultos, sin conocer quién era el padre, quién era la madre, como una persona adulta responsable económicamente de sus derechos y sus deberes. Pero si nosotros vamos a trabajar, como dice este comité, la subcomisión, de revisar estos auxilios económicos, y si se encuentra que alguna persona tenía los recursos suficientes para poder... Se transforma en un préstamo. Como ya ha pasado, ahorita mismo nosotros estamos reembolsando 14 millones de dólares en auxilios económicos que no cumplieron los requisitos hasta este momento. Hoy, 14 millones de dólares el IFARU está recibiendo de auxilios económicos que no cumplían con los requisitos. No sería la primera vez. O sea que muchos de estos auxilios económicos fueron revertidos. Sí, señor. Hasta los 14 millones. En el caso de los ya entregados, si se toma esa decisión, pudiesen transformarse también en préstamos, y lo digo claramente por aquellos que estamos viendo publicados de auxilios económicos de 180.000, de 190.000 dólares, a pesar de que son familiares sin duda de personas que parece pueden pagar ese dinero. Sin duda, siempre y cuando no sería como una figura de que se convierta exclusivamente a crédito, sino que serían reembolsables tal cual como lo establece la ley y como ya ha pasado anteriormente, que hoy, a la fecha, ya se han reembolsado 14 millones de balboas en auxilio. No estoy hablando de préstamos, en auxilios. ¿Por qué razón se reembolsaron esos? O sea, ¿se revisó el estado económico de los que estaban pidiendo el auxilio económico? Se reembolsaron porque algunos estudiantes tuvieron fracaso en alguna materia, algunos estudiantes se salieron de la universidad, algunos estudiantes regresaron al país sin dar mayores explicaciones. Hubieron diversas razones por las cuales estos auxilios económicos fueron... O sea... Ahora lo que aprobó el comité o la comisión de auxilio económico es revisar quizás su estatus económico. Yo creo que es una muy buena propuesta y me parece que es necesario porque muchas veces el estudiante, como te dice, presenta los documentos como una persona adulta. O sea que, para aclarar, pudiesen revisarse todos estos auxilios económicos que se están publicando de 180.000, de 190.000 dólares, de 150.000 dólares. Ya fue aprobado por el Consejo del IFARU. Ya fue aprobado por el Consejo del IFARU y eso es algo que inclusive nosotros tenemos toda la disposición de trabajar, y te digo algo, yo soy la persona más interesada de que esto se haga. Porque si hay alguien que ha trabajado por los más vulnerables de este país, yo creo que el país ha sido testigo de nuestra gestión, ha sido una gestión humana. ¿Tú crees que un pelado como yo, que hace unos 20 años atrás trabaja en un supermercado como un empacador, tú crees que yo quiero darle un auxilio económico a alguien, aunque suene clasista, de la clase alta? Para nada. Por eso me he metido a trabajar, a darle auxilios económicos a los empacadores de este país. Por eso me he metido a la comarca, a darle a los de la comarca. Por eso me he metido a los barrios. Una última pregunta. ¿Usted tiene aspiraciones políticas? Sin duda alguna. O sea... ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque también lo que hay en el ambiente es que estos son ataques políticos. Mira, Atenógenes, yo soy un joven... Y ataques políticos de su propio partido. Sí, yo soy un joven y soy un Cuando joven... me dice sí, ¿es que piensa usted lo mismo o qué? Mira, yo soy un joven político y he hecho mi vida política en mi comunidad, en Bacamonte, donde he vivido toda mi vida y donde vivo actualmente también. Lamentablemente, a los que vemos esta serie, a veces Juego de Tronos, sabemos que este es un Juego de Tronos, un Game of Thrones. Y a veces se lucha
dentro del poder por los intereses que hay detrás que tal vez nosotros no nos vemos, que nosotros no vemos. Este joven que está aquí lo único que siempre ha querido es representar la voz de los que no tienen voz. Y lamentablemente hay quienes han aprovechado esta situación como ataques políticos. ¿De su propio partido? Sí, de nuestro propio partido. Y lo han Fuego hecho, amigo, pues como se dice. y lo han hecho de forma pública, porque están tan aferrados al poder, porque están tan aferrados a una silla, porque están tan aferrados a su posición, que tienen temor que un joven del Chorrillo, de Bacamonte, del Tecal, llegue a una posición donde sabe que va a ser una piedra de tropiezo para sus aspiraciones. Yo estoy convencido, porque te digo algo, por más de 40 años esto se venía diciendo, y lo que he hecho yo no lo ha hecho ningún director en la historia de este país, pero a este indio sí van a atacar, a este cholo del Chorrillo sí van a calumniar, a mi nombre, que no tengo nada, no le robó un centavo a nadie, no he cometido un delito, no he hecho un acto de corrupción. Ahora, ¿tú te imaginas cómo ya que usted habla de sus raíces, disculpe que lo interrumpa allí. Cuando usted le da un auxilio económico a alguien que tiene la capacidad económica de cubrirlo o de pagar esos estudios, ¿no se le está negando a alguien precisamente del Chorrillo, del Tecal, de qué sé yo? Mira, en lo absoluto, porque hay oportunidades para todos, Inclusive, y te digo algo, a veces cuando me llegan a veces una solicitud de algún estudiante, te puedo poner el nombre de una escuela, el Brother. El estudiante cumplía, tiene el índice número 1. Yo digo, Dios mío, padre, el Brother, su papá no lo puede pagar. El muchacho era el primer puesto. No se lo puedo negar porque cumple con los requisitos que establece el reglamento. Entonces, vayamos al fondo de la ley y discutamos la ley y establezcamos quiénes pueden recibir estos beneficios. Pero lo que sí te digo con certeza es que Nando Meneses ha sido una persona que ha trabajado bajo el margen de la ley, bajo lo que establece la ley. Lo único que quedé pensando es, si hubo ese fuego amigo, si es esta situación de Juego de Tronos como usted está describiendo, ¿será que usted le negó algún auxilio económico a un copartidario suyo que sí tenía aspiraciones políticas y por eso lo está atacando políticamente? Mira, hay cosas que van mucho más allá de eso, Atenógenes, de verdad, porque yo creo que hasta la semana pasada... Porque es que en lo que se ha publicado pareciese que hay selectividad, entonces no vaya a ser que alguien lo haya atacado por eso. Hasta la semana pasada, yo te lo puedo decir, el IFARU y la gestión del IFARU estaba, y lo digo con realidad, no voy a mentir, siendo recordada como la gestión más noble que en los últimos 50 años, como el director que más ha trabajado en la historia en los últimos 50 años por los más pobres de este país. Lo que evidentemente hay algo mucho más grande, y evidentemente no quieren que alguien como yo, un joven como yo, tenga alguna aspiración en algún momento, pero la vida y la historia nos dará la razón. Mire, yo salgo del PRD y entiendo la preocupación de Atenógenes y dónde lo enfoca, porque claro, hay mensajes que se han hecho públicos, ¿no? de algunos dirigentes políticos de su área, por ejemplo. Pero yo quiero hacerlo todavía mucho más amplio, porque yo veo que las críticas han sido publicadas por medios digitales independientes. ¿También son ataques políticos? Sin duda alguna. ¿Por qué? Explíqueme eso. O sea, recordemos que al final del camino, como les dije, este es un país bastante pequeño. Este es un país bastante pequeño y los ataques políticos van a venir de varios lugares. Yo, como te digo, yo estoy aquí porque no tengo nada que ocultar, porque no tengo nada que temer, porque hemos trabajado bajo el marco de la ley, bajo lo que establece el reglamento. Por lo tanto, no me siento de verdad... quizá un poco, uno a veces se turba por las situaciones que uno lee en las redes y demás, pero cuando tú sabes que has trabajado bajo el margen de la ley, que tú sabes para quién has trabajado, por quién has trabajado y hacia dónde has trabajado, créeme, tú no tienes nada que ocultar y me siento con esa paz.